Hola gente linda de la música, ¿cómo están? Hoy tengo una ansiedad terrible porque me acaban de llegar estos super mini amps. Tres marcas diferentes, vamos a hacer un super versus, así que quiero que estén ahí detrás de la pantalla viéndonos y vamos a hacer unboxing y los vamos a probar un poquito. Bueno, vamos a empezar desembalando primero el Houghton. Este es el Heart Attack. Vamos a empezar. Ya de por sí estoy viendo una caja bastante despreocupada, diría. Una caja de cartón clásica. Podrían haber hecho una cajita un poco más colorida como estas que vemos acá. Vamos a estar probando también el NUX Mighty Light y el Laney Supergroup. Este viene en tres modelos diferentes. Vamos a estar probando el Supergroup. Y bueno, vamos a arrancar desembalando el Nano Legacy Cabinet de Houghton. Bueno, por acá podemos encontrar un cable que nos trae seguramente. Es un cable para conectar este pequeño cabezal que trae, porque el Heart Attack es un mini cabezal. Es como si fuera un amplificador de guitarra cabezal y caja, pero en versión mini. Es un amplificador de 5 watts más un gabinete que lo vamos a estar viendo. Este es el cable de conexión. Bueno, un gabinete por acá muy bien terminado, se ve muy lindo, una bolsa que no promete tanto, pero bueno, todo está lo que nos importa en el sonido, que es lo que vamos a estar probando y vamos a estar escuchando en cada uno. Bueno, y vamos a estar desembalando y probando este pequeño mini cabezal, que es el Heart Attack. Supuestamente es como una versión mini del sonido del Mesa Boogie. Houghton trae de estos cabezales creo que 5 o 6 versiones diferentes según el sonido que estás buscando. El Heart Attack, es la simulación del Mesa Boogie, es decir, el más agresivo de los tres modelitos. Vamos a abrirlo. Bueno, sin más que decir, acá tenemos el mini cabezal, es muy lindo, es pesado. Tiene unas muy lindas perillas. Vamos a estar viendo las salidas y entradas que tiene para poder usar. Bueno gente, vamos a seguir desembalando este Laney. Es un Laney Mini Supergroup. Bueno, la terminación de la caja está muy bonita. Laney normalmente se preocupa por ese detalle. En la caja puedo ver algo que dice por aquí, que dice conectar a Tonebridge Application y muestra un celular. Así que seguramente tiene, después vamos a ver un poquito, tiene para conectarle tu celular y seguramente pasarle efectos o alguna cuestión así. Ahora lo vamos a investigar. El manual, que nunca lo leo, pero viene incluido. Nos trae un pequeño cable, que es el LSI seguramente, que es para conectarle, sí, viene con 3 liñitas, así que ese debe ser el cable para poder conectarlo a tu celular y que lo reconozca. Bueno, y llegamos por aquí a desembalar este Laney Mini Supergroup. Se ve muy lindo, es liviano, está bueno. Tiene una terminación bastante heavy metal, copada, me gusta. Y unos controles simples. Trae el drive, tiene cambio de canal, eso es bueno, que no usa el mismo canal y con un control de ganancia le das más volumen o menos volumen y distorsiones de esa manera. Realmente tiene 2 canales, entonces o usas sonido limpio o digitas el switch y lo usas en el canal 2, que debe ser el de drive. Trae también por aquí la conexión LSI, que es donde podés conectarle el celular, una entrada auxiliar y una salida de auriculares. Por aquí atrás podemos ver las baterías con un gel absorbente de humedad. Este es el Laney Mini Supergroup, muy lindo. Bueno, y ahora estamos con que la verdad que tenía muchas ganas de verlo. Ya hemos probado algunas cosas de NUX y realmente la tecnología que están incorporando a sus cosas es muy buena. Y ya leyendo un poco las especificaciones de este amplificador, de más está decir que siempre NUX hace unas cajas terribles, muy bien terminadas. Pero leí también que trae efectos incorporados, trae delay, reverb, trae set de baterías, trae conexión Bluetooth. Vamos a estar viendo todo eso. Tenía muchas ganas de saber cómo funcionaba este amplificador, así que vamos a abrirlo.
Bueno, muy bien especificada la caja, la goma espuma, hasta eso está más lindo que los demás. La verdad que se ve al momento de que lo vas a comprar, está bueno que viene en la caja ya todo lo que podés hacer con este amplificador bien detallado. Bueno, y tenemos el NACS MIDI Lite. Es un amplificador de 3 watts, la terminación hermosa, NACS siempre haciendo cosas lindas. Por acá arriba podemos ver un switch que dice Overdrive y Distortion. Seguramente debe ser de 3 canales, el limpio, el Overdrive y el Distortion. Tiene un simbolito que dice Bluetooth con una lámpara azul que debe ser la que nos indica si estás conectado vía Bluetooth. Un control que dice drum, una perilla como si fuera un volumen, seguramente para que las baterías que vienen incorporadas puedas darles volumen desde ese botón o la velocidad. Lo vamos a estar investigando eso. Más, bueno, un control de entrada, ganancia, volumen, tono y por aquí al final lo que nos dice delay y reverb. Más la salida auriculares y una entrada auxiliar para conectarle un audio externo. Bueno, y por aquí atrás vemos que trae también el compartimiento para las baterías. Se ve que también pasan esas cosas en los videos, nada más que yo lo edito. Lo que les decía, por aquí atrás trae un compartimiento donde se ve que trabaja con pilas AA y lleva unas cuantas, debe gastar bastante. Y tiene un conector puerto USB, creo que es para poder cargarle corriente o para usarlo conectado a un power bank. Bueno amigos, acá están las 3 bestias que van a competir en este versus. El Nano Legacy, que lleva ventaja porque es de 5 watts y los otros son de 3, pero vamos a ver, eso no lo dice todo. En los comentarios quiero ver también a ustedes cuál es el que más les gusta. Tengo muchas ganas de probarlos a los 3 equipos, porque la verdad que esto en tiempos donde estamos bastante adentro de nuestras casas o vivimos en lugares donde no podemos hacer mucho ruido o nos transportamos mucho, así que las 3 marcas, tanto el Laney es muy buena marca, una marca muy reconocida, Nux se está metiendo en el mercado fuertísimo, ya lo hemos dicho en algún otro video, y Houghton es una marca que fabrica muy buenos pedales de efectos que compiten con las grandes marcas como Boss y no tienen nada que envidiarle. La verdad que es una marca que se dedica a fabricar todos equipamientos en tamaños mini. Los pedales son chiquitos, los amplificadores son chiquitos, fabrican todas cosas mini, pero que funcionan muy bien. Si en algún momento andan por la casa de música y prueban algún pedal, alguna cosa, denle la oportunidad, porque la verdad que hemos probado que esos equipos chiquititos funcionan de igual manera que un pedal grandote así o un amplificador grandote así. En esta aplicación propia de NACS que nos hizo solamente para este amplificador, tenemos un fácil control de cómo podés usarlo con diferentes amplificadores, modulaciones, que dentro de las mismas modulaciones encontrás phaser, chorus, trémolo y vibrato. Tenés para crear ambientes. Este es el tipo de amplificador, en este caso está puesto en overdrive, pero lo podés poner en distorsión también. Podés guardar todos los cambios que vas haciendo o podés usar un sonido limpio. También tiene una compuerta de ruidos, es muy completa. También podemos controlar las baterías desde acá, diferentes tipos de batería. Es muy fácil de usar, muy fácil de instalar y no pesa nada. La verdad que para alguien que inclusive no entiende mucho de tecnología, esta aplicación NACS está muy buena, es muy recomendable y muy funcional. Bueno amigos, 3 opciones diferentes estuvimos viendo. Estamos con el Houghton Heart Attack, el Laney Supergroup y el NACS MIDI Lite. Quiero que en los comentarios me digan cuál les gustó más de los 3 y empieza este versus. Ustedes van a decidir cuál es el equipo que más les gusta. Cuéntenme por qué se definen por un modelo más que por otro. La verdad que a mí me encantaron los 3. Voy a decir cuál me gusta más al final de los comentarios. Así que estén atentos. Vamos a seguir subiendo videos. Quiero que activen las notificaciones del canal, que se suscriban y también pueden seguirnos en Instagram y Facebook como La Sala Instrumentos. Quiero comentarios a ver cuál es el que gana. Todos ustedes prendidos a la red. Gracias. Hasta la próxima, amigos.